Bendito el nombre del Señor, mis hermanos, el nombre de Dios. Dios me los bendiga y muy buenos días. Qué hermoso es el Señor, mis hermanos, que nos reúne entre semana, los domingos principalmente, para alabar su nombre. Qué hermoso. Bueno, abran por favor su Biblia, mis hermanos. Van a ir a la primera carta de Pedro y van a ir al capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, y voy a empezar a leer en el versículo 13. Exhortación a una vida santa, dice aquí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Qué maravilloso es el Señor, que es tan bondadoso, tan bueno. De hecho, cuando leemos en los versículos anteriores de donde leí, nos dice que los profetas escudriñaron, inquirieron, buscaban las fechas y a quién se refería hablando de Jesucristo, de cuándo iba a venir. Buscaban y rebuscaban y rebuscaban. Querían saber. El pueblo vivía a la expectativa de aquel que iba a venir a gobernar con justicia al mundo entero. Vivían en esperanza y yo creo que emocionados. Oigan, y miren, estamos hablando que unos de ellos estamos hablando de miles de años, por decirlo así, antes de que venga Jesucristo. Y buscaban y buscaban. Y dice la Escritura que aunque no era para ellos, era para nosotros. Pero vendría a nosotros por medio de aquel que nos iba a predicar, que nos predicaría. Entonces sí, imagínense que hoy estamos viviendo en esa bonanza espiritual, cuando el vivo Dios se manifestó, que ha mandado a su Hijo Yeshua, Jesús lo ha mandado, y que nos ha dado una nueva vida. Y aquí yo veo que el apóstol Pedro, después de haberles hablado a aquella gente en su carta a toda su audiencia, que es una audiencia vasta en aquel entonces, por eso le llaman esta epístola universal, porque era para todos, ya que hay ciertos libros que específicamente se les decía como a una gente, pero aunque es para todos. Y aquí el apóstol Pedro como que miraba, ¿verdad?, que la iglesia como que estaba volviéndose poquito floja, según aquí nos lo dice. Y dice, no, como diciendo, no se equivoquen, sigan caminando, sigan de frente, porque ustedes son dichosos, por decirlo así, ¿verdad? Se viene el pensamiento, ¿verdad?, lo que venía a su mente de Pedro. Ustedes son dichosos porque ustedes hoy descansan o han recibido la bendición que muchos en la antigüedad buscaban y rebuscaban y querían, deseaban, de perdido mirar a lo lejos a quién se referían las Escrituras. Y ahora, y Pedro le habla a toda aquella gente y les dice, ¿verdad?, que no es momento de descansar, no es momento, ¿verdad?, de detenerse, sino que es momento, dice aquí Pedro, dice, de ceñir los lomos de vuestro entendimiento.
ceñir, ¿qué quiere decir ceñir? También quiere decir fajar. Al menos como hombres podemos decir, si vamos a hacer un trabajo y traemos el pantalón flojo, por decirlo así, como en aquel tiempo que usaban túnicas largas y pues podían caminar holgadamente, frescos, con su túnica, se la soltaban. Pero si van a hacer un trabajo, no podían andar sueltos. Tenían que fajarse bien la túnica, ceñírsela bien para poder hacer aquella labor, para poder hacer los movimientos bien y que no se les atorara, que no se aflojara el movimiento. Y de hecho, ¿verdad? Hablando acá en este lado del mundo, pues una persona haciendo un trabajo manual no puede andar flojo, sino tiene que andar bien fajado, como decía papá, fájate bien. Y fajarnos como que va en doble sentido. Fajarnos bien el pantalón para poder movernos, para poder trabajar. Pero también en México se usaba fajarnos también, fájate, como diciendo, sé hombre, fájate. Y aquí está hablando, fájense, dice, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Aquí el apóstol nos está diciendo que no podemos dejar al desvarío nuestra mente, todo acá de lo que es nuestro conocimiento. No podemos dejarlo nomás a la ligera o descuidarnos, porque no vamos a poder obrar, no vamos a poder vivir a como Dios lo quiere. Entonces fajarnos es apretarnos bien, equivaldría a que debemos de comer la palabra de Dios constantemente para andar listo para toda obra buena de Dios. Devorar la palabra del Señor, comerla para poder hacer el trabajo que se nos encomendó, para poder vivir esta vida santa que requiere el Señor. O sea, fajarnos, dice, fájense. O sea, no descuiden, no es momento. Lo decía en aquel entonces, pues nos lo dice también a nosotros, que no menguemos, sino que sigamos de frente, porque todavía no llegamos. Entonces, y dice también, aquí dice, sean sobrios. No podemos aflojar el paso ni aflojar el camino, porque mis hermanos, todavía nos falta un camino ancho, largo que recorrer. Todavía no se manifiesta el Señor. Entonces todavía tenemos que correr, tenemos que alimentarnos de la palabra, rebuscar, inquirir, ¿verdad?, en lo que Dios nos quiere revelar. Entonces, la manera de estar siempre atentos, mis hermanos, es no dormirnos. Y es de cierto, cuando estamos sobrios, ya sea puede ser sobrios, puede ser dos cosas. Una, de que no estás dormido, estás sobrio. Y la otra también, que estás sobrio en tu entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no te duermen las cosas de este mundo, sino que estás despierto y no importa cuáles sean las tentaciones, cuáles sean las preocupaciones, no nos podrán ganar si estamos sobrios, si estamos despiertos. Porque si estamos sobrios, estamos despiertos, vamos a estar atentos a cuando viene la tentación, cerrarle la puerta, vamos a estar atentos a cuando viene la prueba. De igual manera, vamos a estar atentos y vamos a saber qué hacer en aquel momento, y no nos va a ganar, sino estaremos, mis hermanos, preparados. Y por eso el apóstol dice, no es tiempo de descansar, no es tiempo de darnos, sino es tiempo de seguir caminando. Ya vendrá el momento cuando descansemos, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, cuando la gracia, como dice aquí, cuando la gracia se revele.
pero todavía no. Necesitamos, porque mis hermanos, dicen por ahí que el hombre es como un comodín, se quiere acomodar en donde quiera en esta tierra, y no debe de ser así. Y por eso dice que seamos obedientes, dice aquí la palabra, y no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Les he dicho que es muy fácil querer conformarnos. Ya estoy en la gracia, ya estoy bendecido. Bueno, pues le aflojo el camino, tengo derecho a una indulgencia, tengo derecho he trabajado mucho, he seguido mucho a Dios. Pues yo pienso que es tiempo de aflojar un momento el caminar. Y no es así. La carne es muy cómoda y sí se quiere acomodar. Y la manera en que no nos acomodemos es que estemos activos. De hecho, por eso les he dicho que en los tiempos de las persecuciones, la iglesia era una iglesia bien caliente, pero cuando viene, ¿verdad?, un apaciguamiento, cuando ya no hay persecución, el cristiano se acomoda y se vuelve una iglesia fría. Es algo parecido, es algo parecido. Entonces aquí, como dice aquí la palabra, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Pedro miraba que la gente aflojaba y como que volvía a hacer cosas que antes hacía. Ahora, pregunto yo, ¿qué nos quedó de la vida pasada? ¿Qué nos quedó? Yo mismo me pregunto para mí mismo, digo, ¿a poco estoy muy a gusto con lo que dejé o con lo que tenía antes para conformarme ahora a lo que hay hoy en día y acordarme del pasado? No nos dejó nada bueno el pasado. A mí no me dejó nada bueno. Como decía el canto, como decía el cantito, tu amor me bendice. Y dice, y me volviste a casa. Y cuando estaba oyendo el cantito, me acordaba yo cuando yo quería salir de mi casa de Monterrey, pues si la tenía, pero no parecía que la tenía. Yo no vivía feliz en aquella casa, ni en ningún lugar, me sentía a gusto. Y todavía nos queremos a veces conformar a aquella antigua vida en algunas cosas, y no, para nada. Dios nos recibió en su casa, Dios nos abrió anchamente su casa, su mansión, para poder disfrutar de lo que jamás habíamos disfrutado ni en sueños. Dios nos ha bendecido bastante, mis hermanos. Dios nos ha bendecido mucho, 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 porque nos ha abierto las puertas anchas de su mansión para que podamos disfrutar de las maravillas y de lo bondadoso y las bendiciones que trae el caminar en Él. Bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso dice que no nos conformemos con cosas de aquella vida miserable que antes vivíamos. ¿Para qué? Dice, cuando estaban en la ignorancia. Sí, pues en la ignorancia hacíamos lo que queríamos, pero hoy ya no estamos en la ignorancia. Hoy ya no, hoy ya se nos han abierto los ojos. Hoy seguimos al Señor. Hoy miramos de diferente manera. Nuestros quereres son diferentes. Hoy buscamos día a día al Señor. Sí batallamos a veces en ciertas cosas, pero nos levantamos y seguimos porque sabemos de antemano que ya no hay otro caminar. Ya no hay. Ya no estamos en la ignorancia. Desde que le dimos nuestra vida al Señor, desde que sometimos nuestra vida, y no uso la palabra, desde que aceptamos al Señor. No. Desde que sometimos nuestra vida al Señor y le dimos toda nuestra existencia, todo. Así fue enseñado, porque así dice el Evangelio. Que el que va a seguir al Señor, que tome su cruz y que me siga. Y no con palabras bonitas. Sigue al Señor porque te va a ir muy bien y tendrás todo económicamente. Ese no es el Evangelio. El Evangelio dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Y dice, y ánimo porque yo he vencido el mundo. Cuando sometimos nuestra vida al Señor,
le dijimos, Señor, aquí está mi vida, aquí está. Ya no soy yo, sino tú el que vive en mí. Y ahora ya el mundo murió para mí. Y ahora sigo adelante, Señor. Aquí estoy, plantado a la cruz del Señor. Ahí fuimos redimidos. Así fue cuando yo recibí al Señor. Me rindo, Señor. Ya estuvo. Ya no quiero nada de mi vida anterior. Quiero lo tuyo. Ayúdame y dame la fuerza. Porque estábamos en la ignorancia, pero hoy ya no estamos en la ignorancia, hoy ya no. Entonces no podemos bajar el ritmo, sino tenemos que llevar una vida espiritual de buena calidad. No como, ¡ay, se va! Oh, no. En lo que podamos hacerlo de la mejor manera, porque eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Porque mis hermanos, cuando vivimos una espiritualidad de calidad, sufrimos menos. Nos va mejor. Podemos ver la diferencia entre el bien y el mal. Aparte que no nos conformamos ni deseamos lo de atrás. Aparte se nos revela más y más el camino. Se nos revela el Señor y cómo podemos caminar. Y somos más firmes, estamos más felices, no tenemos miedo de nada. Vivimos con la esperanza de que vamos a ver al Señor. Y cuando vivimos de ese modo, de esa manera, no nos importa lo que vaya a pasar. No nos importa lo que dejamos o lo que tenemos que dejar. No nos interesa para nada. ¿Por qué? Porque nuestra vista está fija en el más allá. Aunque aquí estoy recibiendo premio y lo disfruto, porque en mi vida podemos decir, pasan cosas de todas, pero salgo ganando. Y lo que yo espero es lo que veo en el más allá. Así como los profetas miraban a lo lejos y miraban, así debemos de mirar nosotros el premio que nos espera cuando se manifieste el Señor para poder vivir bien y que no nos dé dolor dejar el mundo o desear las cosas de este mundo. ¿Por qué creen que los apóstoles, aquellas bases firmes en las cuales se sienta, podemos decir primeramente en Yeshua, en Jesús, y no en los apóstoles, la firmeza esta del evangelio? ¿Por qué creen que aquellos hombres vivían con poder? ¿Por qué creen que vivían? Porque podemos decir, ¡ay, eran ellos! No, pues eres tú, es el mismo Espíritu Santo el que te está guiando. Entonces, ¿por qué vivían de esa manera ellos? Porque a ellos les importaba poco ya lo de este mundo. Ellos miraban del más allá. Ya lo de aquí era trivial, ya lo de aquí, como sea. Decían ellos, miramos el futuro. Porque cuando lo miramos de esa manera, tenemos menos amarres, menos detenciones. Confiamos más en el Señor y estamos más despiertos para poder mirar las cosas del reino. Porque cuando nos envolvemos más en las cosas de este mundo, te vas a enmarañar. Es como una telaraña y se te pega y no se te despega. No quiere. Pero cuando vivimos despiertos, atentos a la palabra, como dice así, entonces de esa manera, mis hermanos, estamos despiertos, atentos y preparados y listos para cualquier cambio que vaya haciendo el Señor. Aunque aquí está ya todo escrito, lo que va a pasar, ya está todo escrito. Pero como se nos olvida a veces, pero de cierta manera el mismo Espíritu Santo, aunque ya está todo escrito, nos va bendiciendo, nos va anunciando, nos va afirmando lo que está aquí para lo que está pasando hoy en día. Dios es bueno y maravilloso, mis hermanos. Seguimos a un Dios maravilloso, al Señor de los cielos, al que lo planeó todo con anterioridad
y a quienes los hombres en aquel tiempo buscaban, y aunque no lo encontraron todavía, y nosotros lo hemos encontrado a través de los miles de años, pero de cualquier manera, tanto aquellos como nosotros vamos a entrar en el reino. Es algo maravilloso, es algo hermoso, mis hermanos, lo que seguimos. Somos dichosos porque no vamos a la deriva. Se nos exhorta, se nos enseña, se nos dice cómo triunfar, se nos dice qué hacer para no batallar en esta vida, para hacer más fácil el camino y que no esté duro tanto el camino, y también para que podamos mostrárselo a los demás, también. Porque a mí me bendice cuando leo de los profetas cómo buscaban, cómo inquirían. Porque yo les digo, mis hermanos, que el que busca, encuentra. Al que busca la bendición, la va a encontrar. Si no buscas nada, te vas a quedar donde mismo. Pero si buscas, rebuscas, inquieres, Dios se te va a revelar, Dios te va a bendecir. Y tú vas a tener ganas porque tú no estás conforme. Tú quieres más. Y dice aquí la palabra, y porque al último lo que nos llama, dice, en final, sean santos. Sean santos. ¿Qué quiere decir? Apartados para Dios, como desde cuando le dimos la vida a Yeshua, a Jesús, cuando le dimos nuestra vida, ahí fuimos apartados para Dios. Ya el chamuco no tiene nada que ver, sino ahora eres de Dios, eres propiedad definitiva de Dios. Pero porque tú lo dijiste. Tú dijiste, sí, Señor, yo lo quiero, Padre, te recibo, pero aquí dejo mi vida pasada. Y lo dice aquí la palabra, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Como el Señor es santo, así quiere el Señor que seamos nosotros. Dicen que el hijo se parece al papá. ¿Verdad que sí? Hablando acá abajo, sea bueno, sea malo, se parece al papá. Pues mis hermanos, en lo espiritual somos hijos de Dios. Él es santo y nosotros tenemos que ser santos. Y este no es un castigo, es una bendición, sino porque somos apartados para Dios, para su uso exclusivo. Y por eso caminamos con confianza, mis hermanos. Para eso hemos nacido de nuevo, porque somos completamente de el Señor. Y gloria a Dios, porque en aquellos entonces, al menos yo la santidad la tenía como lejana. No era para mí. Yo miraba la santidad y decía, jamás en mi vida caminaría como esa gente que va a la iglesia. Y miraba a mis primos y decía, ellos sí son santos. Cuando ni sabía yo lo que era santidad. No era santidad aquella. Porque el ir solamente, yo no digo, ¿verdad? Cada quien sabe la vida que vive. Pero al menos yo pensaba que con solo acercarme a la iglesia era ser santo. No, sino lo que hoy en día, por eso yo le agradezco a mi Dios, porque se dignó mirarme cuando nadie me pelaba, por decirlo así. Pero Dios así nos miró con agrado. Él miró lo que Él quiso mirar, miró nuestra flaqueza, miró nuestra condición, miró lo que éramos, mis hermanos, pero nos amó. Los amó a cada uno de ustedes con un amor inefable, hermoso, con un amor. Y lo que espera de nosotros, mis hermanos, es que nos parezcamos a Él. Porque ese es el amor grandioso de Dios, que el Hijo se parezca al Padre. Y yo lo que quiero, y es mi deseo para cada uno de ustedes, que mi Dios me los bendiga bastante y que no descuidemos lo que se nos ha entregado, porque es algo maravilloso, es la vida eterna, mis hermanos, y la cual esperaremos entonces, mientras que se manifiesta, como dice aquí la palabra, dice, y esperar, esperen, mis hermanos, esperen, como dice aquí, y esperen por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo se ha manifestado. Hasta entonces, mis hermanos,
descansaremos y le daremos gloria a nuestro Señor cuando se manifieste. Entonces sí le agradeceremos, Señor, gracias porque me diste fuerza para perseverar. Me diste fuerzas para vencer, para correr. Me diste fuerzas, no me abandonaste. Me guiaste, me toleraste, me conllevaste. Me hiciste caminar en un mundo turbulento. Me diste la paz y batallé, pero mira, aquí estoy. Ese día le agradeceremos a nuestro Dios por haber sido tan bueno con nosotros. Y mis hermanos, con eso yo los dejo y que mi Dios me los bendiga bastante en este hermoso día y bendiga al Señor a las naciones, especialmente a Ucrania, y a esta grande nación, a las demás naciones. Y el Señor me los bendiga bastante y en Cristo Yeshua, Jesús, ánimo y adelante. Amén.